Ahora contaremos la historia de una mujer que le habló a Dios como a un amigo y, desde esa amistad, le cambió el pulso a su tiempo. Nació entre piedras antiguas y viento limpio, donde las murallas de Ávila parecen rezar de memoria. En su casa se aprendía la verdad sin adorno y la ternura sin ruido. Un padre de palabra firme, una madre de manos de consuelo, hermanos que mezclaban juegos, estudio y primeras oraciones. De niña, los libros eran ventanas, vidas de santos que abrían mapas y encendían ganas de algo grande. A veces, jugando, soñaba viajes imposibles. Otras, ayudando en la cocina, descubría que el amor cabe en una olla bien atendida. Creció, y con la juventud llegaron espejos y preguntas. Entre lecturas, amistades y costumbres de sala, una inquietud suave la llamaba por dentro. ¿Para quién será mi vida, de verdad? No vio fuegos artificiales, oyó una voz baja. Tocó la puerta de un convento y la promesa de un patio con cielo le hizo sitio en el pecho. No era huida del mundo, era un modo distinto de abrazarlo. El Carmelo la recibió con campanas y con silencios. Coro al alba, trabajo sencillo en la mañana, recreación que cura la rigidez, oración que devuelve luz a lo cotidiano. El camino, sin embargo, torció pronto hacia el borde. La salud se quebró como jarra mal apoyada y la dejó inmóvil, a merced de una cama, los ojos clavados en un techo y el alma aprendiendo a rezar con la sola presencia. El cuerpo pesaba, la esperanza a ratos también. Allí pronunció un nombre con confianza de hija, San José. No pidió espectáculo, pidió compañía. La vida volvió despacio, como vuelve la primavera a un huerto helado. Cuando se alzó, no solo caminaban las piernas, caminaba la certeza de haber sido sostenida. La convalecencia dejó otra lección. El corazón también enferma cuando se dispersa. Los locutorios tenían encanto, las conversaciones, miel, las visitas, afecto. Nada malo en sí, salvo cuando el centro se desplaza. Teresa salía de algunas charlas con un sabor extraño, el de haberse gustado a sí misma. Rezaba sí, pero a veces sin hondura. Hasta que un día, frente a un Cristo llagado, el amor la alcanzó sin violencia y la verdad puso las cosas en su sitio. No fue miedo, fue claridad. Desde hoy, contigo de veras. Un sí sin ruido cambió su geografía interior. Desde entonces, su oración se volvió conversación. Llamó a eso oración mental, quedar a solas con quien sabemos nos ama, sin disfraces, sin fraseo aprendido, con la confianza de quien entra en la cocina de un amigo y se sienta. A veces hablaba, a veces callaba, a veces solo miraba. Descubrió que quien reza bien, ama mejor, escucha sin interrumpir, sirve sin cobrar, perdona con memoria humilde de sus propias torpezas. Y todo lo explicó con palabras de casa, no de cátedra. Para enseñar, pidió prestado el lenguaje del campo. El alma es huerto, decía, y necesita agua. Hay días de pozo, cansancio y cuerda. Días de noria, constancias que alivian. Días de acequia, los sacramentos acercan la fuente. Y días de lluvia. Dios hace casi todo y uno solo abre las manos. Con esas 4 aguas, la gente sencilla entendía lo que es orar. Perseverar cuando cuesta, agradecer cuando fluye, no absolutizar ni la sequedad ni el consuelo. Miró su convento con ojos de amor y honestidad. Había piedad verdadera, pero también un polvo de costumbres que, de a poco, había ido apagando la llama. Visitas largas, curiosidades, pequeñas comodidades que desdibujaban lo esencial. No juzgó desde arriba, se dejó juzgar por el Evangelio. En ese espejo, un deseo creció con paso humilde. Levantar una casita de San José, pobre, recogida, fraterna, donde unas pocas aprendieran a vivir el Evangelio sin adornos y con alegría. Con ese deseo llegaron también resistencias,
Algunos temían lo nuevo, otros defendían lo establecido, otros confundían prudencia con parálisis. Teresa no respondió con terquedad, respondió con paciencia. Pidió consejo a los que sabían, escuchó a los que no estaban de acuerdo, escribió cartas claras, esperó, insistió, negoció alquileres, tomó decisiones pequeñas que abrían puertas grandes. Dios le regaló amigos, un confesor prudente que no asustaba con la gracia, hermanas valientes con deseo de santidad, corazones generosos que ponían lo poco y lo mucho al servicio de un sueño bueno. Mientras tanto, su trato con Dios maduraba entre consuelos finos y sequedades ásperas. Aprendió que la prueba purifica lo que el consuelo enciende y que la fidelidad vale más que el gusto. Si había lluvia, agradecía. Si había pozo, tiraba de la cuerda sin dramatismos. A sus hermanas les repetía con humor que Dios no nos mide por sensaciones, sino por amor concreto. Y ellas, viéndola reírse de sí misma, aprendieron que la santidad no es cara seria, sino corazón veraz. Su humanidad creció con la gracia. Organizaba la cocina como una buena administradora, arreglaba goteras, remendaba colchones, repartía trabajos, ponía orden con ternura y firmeza. Dios anda también entre pucheros, enseñaba con hechos. Negoció alquileres y puertas, escribió a la luz de una vela, curó fiebre, acompañó duelos. Su mística olía a pan y a patio limpio, y por eso nadie se perdía con sus palabras. Eran de la tierra, aunque apuntaran al cielo. Llegó el día de abrir la primera casa. Pobre, pequeña, luminosa. Un portón de madera, una campana discreta, una capilla mínima, un patio que multiplicaba la luz. San José, custodio de imposibles, sereno en la pared. Allí se consagró una manera, amistad con Dios, amistad entre hermanas, deshacimiento de lo que estorba. No se idolatraba la pobreza, se la vivía con alegría. No se buscaba rareza, se buscaba verdad. Y la ciudad entendió, aún sin entender del todo, que algo limpio había nacido. La obediencia le pidió escribir, y lo hizo con la misma naturalidad con que ordenaba una alacena. Puso en papel su vida para que otros no tropezaran donde ella tropezó y se animaran donde Dios consuela. Empezó a trazar un camino para orientar a las suyas en la oración y en la convivencia. Cómo guardar la lengua, cómo corregir sin herir, cómo sostener la alegría que no banaliza el dolor. Más tarde, soñaría un castillo interior para que nadie se quedara en el zaguán cuando había salas de luz esperando. No faltaron malentendidos ni miradas torcidas. Una mujer que habla de Dios con tanta claridad desconcierta a quienes confunden autoridad con género. Ella no empujó puertas ajenas, abrió, en su casa, ventanas de verdad. Dejó que examinaran su camino, aceptó correcciones justas, explicó con humildad, siguió con serenidad. Su libertad no consistió en hacer lo que quisiera, sino en querer lo que debía. El día terminaba con una música breve en el alma. Nada te turbe, nada te espante. No era conjuro, era confianza. Lo repetía por dentro como quien guarda la respiración. Esa letanía fue una cuerda de salvamento para muchas, y sigue siéndolo. Porque la prisa se cura con paciencia, el miedo con esperanza, el agobio con abandono en manos fieles. Si hoy te parece imposible rezar, toma su método. 15 minutos reales, cada día, para hablar con Dios como con quien más te quiere. Si tu casa tiene demasiados locutorios, pantallas, charlas vacías, curiosidades, cierra algunos. Si el corazón se te enreda en apegos, suelta poco a poco. Si te cuesta la caridad, empieza por guardar silencio cuando vas a herir. Si te falta alegría, provoca una pequeña, un detalle en la mesa, una canción en la cocina, una broma oportuna,
Y cuando el viento frío suba por las piedras de tu propia Ávila, imagina a Teresa cruzando el patio con su manojo de llaves, ajustando una olla, sonriendo a una hermana, arrodillándose sin prisa. Ahí cabe tu vida. Ahí empieza la reforma que de verdad importa, la del corazón que decide, sin ruido, decirle adiós contigo de veras y sostener ese sí mañana otra vez. Y la campana de aquella primera casa se volvió muchas campanas, cada una con su timbre propio, y sin embargo, todas diciendo lo mismo: Dios está en casa. Fundar no era inaugurar paredes, era encender corazones. Llegábamos con poco equipaje: una cruz, un libro gastado, un par de mantas, una olla, la determinación de vivir como hermanas. A veces la ciudad nos recibía con curiosidad, otras con recelo, otras con una alegría que parecía pan recién hecho. Buscábamos agua, barríamos un patio, colgábamos una lámpara, repartíamos oficios. Y, antes de que la casa tuviera nombre, ya tenía alma, amistad con Dios y entre nosotras, pobreza sin queja, alegría sin ruido. El camino traía sorpresas. Llovía dentro de la carreta y había que reír para que no entrara la tristeza. Un río desbordado nos detenía y la espera se volvía oración con las manos. Remendar una capa, escribir una carta, consolar a la hermana que añoraba su primer convento. En la posada, si no había lecho, bastaban 2 tablas y un gracias. Así se aprende que la providencia tiene su propio calendario y que el apuro pocas veces es amigo de la gracia. En uno de esos trayectos, un fraile joven se nos cruzó como quien llega a su hora. Traía los ojos llenos de silencio y la voz baja, como de quien ha conversado largo con Dios. La amistad con él no nació de discursos, nació de reconocernos en el mismo anhelo. Volver a la fuente, dejar que el exceso se vaya, obedecer sin aspavientos. La reforma masculina y la femenina se miraron como 2 ríos que se alimentan. Hubo quien no entendió, quien sospechó, quien resistió. Las dificultades, en lugar de apagar el fuego, lo purificaron. La caridad, en lugar de ablandar la verdad, la volvió amable. Y hubo noches de papeles que no llegaban, de puertas cerradas, de juicios apresurados, de cansancio que pedía tregua. A un amigo nuestro lo encerraron por un tiempo. A nosotras nos rondaron preguntas hechas con más miedo que amor. La tentación de armar ruido se presentó como solución fácil. Elegimos la música de siempre: orar, trabajar, esperar. La cuerda resistió porque estaba atada arriba. Y el amanecer, terco, volvió a salir. Mientras los conventos nacían, la pluma tuvo que obedecer. No se escribió por gusto de contarse, se escribió por obediencia y por caridad. La historia propia, con sus entusiasmos y sus tropiezos, se volvió vida, no para exhibir rarezas, sino para ofrecer camino probado. Las enseñanzas para la casa se ordenaron en camino: cuidar la lengua, sostener la alegría, aprender a perdonarse, poner al centro la oración, dejar que el servicio sea la medida del amor. Y la casa del alma, tantas veces desconocida por su dueño, se dibujó como castillo interior, de la puerta polvorienta a las salas de luz, de los ruidos de fuera al silencio de dentro, del miedo a la presencia. El castillo no era mapa de eruditos, era croquis de cocinera. Entra, barre un poco, abre ventanas, deja entrar aire, ve pieza por pieza, no te quedes en el zaguán, no arranques paredes por capricho, vuelve a empezar si te pierdes. Las primeras estancias olían a polvo de camino y a vergüenza buena. Reconocer quién soy y a quién he dejado afuera. Más adentro, la oración se vuelve más simple y más exigente. Menos palabras, más verdad, menos curiosidad, más presencia. Y en el centro, donde habita el que habita, la paz deja de ser estado de ánimo y se vuelve oficio. En las cartas, la vida tenía sangre y sonrisa.
Se hablaba de cuentas y de almas, de remedios para la tos y de remedios para el orgullo, de alquileres atrasados y de tentaciones que se vencen con humildad y buen humor. No te hagas caso, repetía, porque demasiada atención a uno mismo suele ser trampa fina. Ríete un poco de ti y del demonio, porque la alegría desarma al que siempre quiere dramatizar. Haz caridad y deja lo demás, porque el amor cotidiano endereza lo que 1000 reflexiones no pueden. La caridad tenía manos concretas. Era levantarse 5 minutos antes para encender el fuego sin que nadie lo supiera. Era escuchar a la hermana difícil sin interrumpirla con consejos baratos. Era corregir sin punzar y pedir perdón sin discursos, con un «me equivoqué» que abre más puertas que 100 explicaciones. Era repartir el pan a partes iguales y, si faltaba, comer un poco menos para que a ninguna le doliera. Era la recreación como sacramento de la alegría, reír de lo que se puede, sin herir a nadie. Era, sobre todo, dejar que la última palabra la tuviera la misericordia. La obediencia, tantas veces mal entendida, fue libertad. No se obedecía por miedo, sino por amor. No para apagar la iniciativa, sino para afinarla. No para andar a ciegas, sino para ver con los ojos de otro que también busca a Dios. Cuando daban luz verde, avanzábamos. Cuando pedían esperar, esperábamos. Cuando corregían, aprendíamos. Se descubrió que la obediencia es guardar el corazón de tiranías interiores, caprichos, suspicacias, orgullos que exigen tratamiento preferente. La pobreza no fue ideología ni adorno, fue espacio. Espacio para que Dios quepa, para que quepan las hermanas, para que no nos roben el alma los por si acaso. Una celda ordenada, una mesa limpia, un ropero breve, un libro bueno, una escoba a tiempo, una olla sin impuntualidades. Con esa arquitectura, el cielo encuentra casa, porque Dios, cuando se le deja, baja a la cocina y pasa lista. No faltaron dolores. El cuerpo acusó recibo de tantas jornadas, de tantos caminos, de tantas noches de pluma y vela. Las fiebres se presentaron sin pedir cita. La cabeza, a ratos, exigió silencio. Aprendimos a parar sin culpa, a delegar sin miedo, a cuidar el cuerpo para no enfermar el alma, a dormir lo justo, a comer a la hora, a caminar un poco para oxigenar la oración. La mortificación dejó de ser pelea con el cuerpo y se volvió disciplina para amar mejor. También el mundo trajo su carga al umbral. Llegaban noticias de guerras, de injusticias, de hambre. No era trabajo nuestro resolver lo que excedía la casa, pero sí lo era ofrecer lo que podíamos. Oración fiel, pequeños gestos que se multiplican, palabras de consuelo por carta, una bota de vino compartida con el pobre de la esquina, una recomendación al poderoso para que sea justo. El claustro no fue muro contra la vida, fue pulmón para que la vida respire. En el trato con Dios, lo extraordinario se volvió discreto. No se buscó el regalo, se pidió al dador. Cuando venía la lluvia, se recibía con gratitud. Cuando tocaba pozo, se bajaba el cubo con paciencia. Se aprendió a distinguir lo que deja paz de lo que deja intranquilidad orgullosa. Lo que venía de Dios dejaba humildad, caridad, claridad. Lo que no, dejaba confusión, enfado, autoimportancia. Y si alguna experiencia se hacía grande, la obediencia y la dirección espiritual la ponían en su sitio. La humildad protegía más que 1000 visiones. En los conventos nacientes, el reglamento era evangelio de patio, puntualidad, limpieza, silencio a su hora, recreación a su hora, trabajo según el don de cada una, oración diaria como cita que no se cancela. Quien entraba notaba un orden que no oprimía y una alegría que no chillaba. El aire estaba habitado. La santidad, lejos de encogerse, se hacía amplia. Cabía la llorona y la bromista, la diligente y la lenta, la fuerte y la frágil. A todas,
el mismo camino: verdad, caridad, oración. Con el pasar de los años, las fundaciones fueron tejiendo un mapa de pequeñeces luminosas. No había grandezas de crónica, había fidelidades de lavadero. Nuevas casas traían nuevos oficios y nuevas pruebas, papeles que tramitar, vecinos que ganar, autoridades que convencer, enfermedades que cuidar, cuentas que cuadrar. Y sin embargo, la música no cambiaba. Nada te turbe. Cuando el miedo apretaba, esa letanía era cuerda a la que amarrarse. Cuando la prisa se disfrazaba de celo, esa música bajaba el ritmo. Cuando la tristeza se colaba por la ventana, esa frase abría las contraventanas. Llegó, como llega el otoño, el momento de mirar la línea del horizonte con un poco más de atención. Había que acompañar otra casa. La carreta se puso en camino. El cuerpo ya no respondía con la prontitud de antes. La respiración pedía pausas más largas. Alba de Tormes aguardaba como aguarda un puerto. En una habitación sencilla, con hermanas alrededor y una paz que no se improvisa, se entregó como quien devuelve con gratitud lo que siempre supo prestado. No hubo frases teatrales, hubo consejos breves. Quiéranse, no mientan, recen, trabajen, ríen si pueden, no se suelten de Dios. Cruzó el umbral de la mano de aquel con quien había conversado cada día. La tierra ofreció su regazo, el cielo, su abrazo. Después, la memoria hizo su trabajo. La gente sencilla guardó anécdotas que perfuman más que los títulos. Su risa en recreación, su manera de mirar sin juicio, su costumbre de llegar a la cocina antes que nadie, su paciencia con la hermana lenta, su firmeza amable cuando tocaba corregir, su forma de escribir claro y de pedir perdón pronto. Las casas crecieron. Los libros viajaron en alforjas, en mochilas, en bolsillos, en bibliotecas. La iglesia, al ponerle un nombre grande, no hizo más que reconocer lo que el pueblo ya sabía, que su sabiduría servía para vivir, no solo para citar. Hoy, su voz llega a cocinas y oficinas, a hospitales y talleres, a aulas y monasterios. Enseña a novios a hablarse con verdad, a esposos a perdonarse con humor, a madres y padres a rezar con los hijos aunque sea 10 minutos, a trabajadores a hacer de su jornada una ofrenda, a jóvenes a apagar el ruido para oír el corazón, a ancianos a dejarse cuidar con dignidad, a enfermos a convertir el dolor en amor ofrecido. Enseña a pastores y a autoridades a servir sin adueñarse. Enseña a todos a no asustarse del mundo, porque el mundo, mirado desde Dios, se vuelve campo de trabajo y casa habitable. Si hoy te preguntas por dónde alargar tu propio guión de santidad, toma sus herramientas y ponlas a tu medida. Fija una cita diaria con Dios, un cuarto de hora real, pase lo que pase. Elige un gesto de caridad que no negocies, una llamada, una visita, una paciencia. Ordena una esquina de tu vida, la mesa, la lengua, el gasto, el sueño. Suelta un peso innecesario, un rencor, una comparación, una pantalla a deshora. Aprende a reír de ti, un poco, para que la gracia tenga sitio. Pide consejo, obedece con inteligencia, agradece sin cálculo. Y, cuando te canses, repite despacio. Nada me turbe, nada me espante. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. No como fórmula mágica, sino como respiración. Mira tu casa. Quizá ya es casita de San José, sin saberlo. Hay una lámpara que no se apaga, tu fe, por pequeña que sea. Hay manos que sirven, las tuyas y las de los tuyos. Hay dolores que pueden volverse ofrenda, alegrías que conviene celebrar, tareas que reclaman amor. Si algo falta, no esperes el momento perfecto. Empieza con 4 tablas, una campana pequeña y una promesa grande. La providencia, cuando ve un corazón decidido, hace su parte. Y cuando un día la tarde caiga sobre tus murallas, las reales o las del alma,
Ojalá puedas repetir con ella, sin estridencias, con una sonrisa que ha conocido lágrimas. Determinada determinación, porque así se alarga el guión que importa. Un sí sostenido en lo pequeño, una reforma que empieza por dentro, una amistad con Dios que, sin ruido, le cambia el pulso al mundo. Solo Dios basta, y con Él basta para seguir.